Para entender qué es la modernidad, vamos a hacer un recorrido hasta llegar a ella. Arrancamos en el siglo XV más o menos. Si miramos hacia atrás, lo que vamos a encontrar es a la Edad Media, donde Dios era el centro de todas las decisiones. A partir del 1400, 1500 más o menos, se desplazó a Dios del centro y ubicaron al hombre, al humano, al sujeto, como centro de todo. Y uno que pintaba dijo, voy a dejar de hacer estos íconos siempre con el mismo formato, sino que voy a crear mi propia obra y la voy a firmar para que sepan que la hice yo. Y a otro le pareció que podía crear un sistema que pudiera replicar libros en cantidad, no así manualmente, los manuscritos que se hacían antes. Entonces inventó la imprenta. Y así, en un avance vertiginoso, comenzaron a sucederse diferentes inventos y tecnologías. Se evolucionó en ciencia, medicina, en política, en economía. A ese periodo se lo llamó modernidad y duró hasta mediados del 1900 y se caracterizó por la creencia de que el humano podía mejorar el mundo y comenzaron a surgir diferentes recetas acerca de cómo mejorar el mundo. Hubo quienes creyeron que la expansión del comunismo sería la respuesta. Otros pensaban al revés, que el capitalismo, al abarcar todos los países, daría una mejor convivencia. Por otro lado, había quienes creían que su raza era superior, y si sometía a todos los demás, lograrían un mundo mejor. Similar a como si tuviera que preparar un gran pastel. Entonces, para ello, miras una receta, miras otra, mezclas todo y metes en el horno. Lo dejas durante un montón de tiempo. Se va calentando hasta que cuando sacas es un masacote todo quemado. Bueno, ese fue el final de la Edad Moderna. ¿Te imaginas cómo fue en la práctica? Las ideas cruzadas de todos esos pensamientos desembocaron en la Segunda Guerra Mundial, con millones de muertos, con 2 bombas atómicas. Y a partir de 1945 comenzaron a alzarse ciertas voces que decían, así no podemos seguir, esto no era la idea de progreso que teníamos. Y fue el fin de la Edad Moderna y el nacimiento de la posmodernidad. En esta época ya no se confían en las grandes ideas salvadoras. Uno de los grandes teóricos de la posmodernidad fue Jean-François Lyotard, que la definía como un reescribir la modernidad. ¿Y cómo es esta reescritura? Acordate que veníamos de ver lo que no queríamos, esto que concluyó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezamos a buscar una mayor satisfacción personal. Y así algunos empezaron a notar que el consumo les generaba placer. Un placer efímero, momentáneo, pero placer al fin. Y de esa manera entramos en una época consumista. Las instituciones también entraron en crisis. Ya nada dura para siempre. El tiempo se nos escurre de las manos. Hay que disfrutar, pero rápido. Y las verdades absolutas, aquellas que en la modernidad nos llevaron a esta gran catástrofe, ya no tienen la misma fuerza. Ahora todo es subjetivo, relativo. No hay una única verdad, sino que cada uno tiene su verdad. Y el control social ya no se ejerce desde un lugar visible, sino que está en todos lados, pero de manera invisible. Hasta los trabajos dura un poco. Antes daban un premio por los 25 años en un empleo. Ahora eso es casi impensable, porque uno va cambiando constantemente. Y con las relaciones de pareja sucede algo similar. Bauman decía que esto se llamaba amor líquido, ya que las relaciones interpersonales son frágiles, superficiales y temporales, así como decíamos, que se nos escapan de las manos como el agua.
Otra de las características de la posmodernidad es que ya no se cree en las metanarrativas o metarrelatos. No tenés ni idea de lo que estoy hablando. Ya te lo cuento. Una metanarrativa es una idea que engloba a muchas otras. Es una concepción totalizadora del mundo que nos rodea, que establece lo que está mal en el mundo y el camino para solucionarlo. Estas metanarrativas eran lo que caracterizaban a la modernidad. Como decíamos hace un rato, las ideas del comunismo, el capitalismo, la religión, son ideas que engloban y que unen dentro de sí a todas las demás y te marcan un camino. ¿Cómo se puede hacer para que el mundo sea mejor a partir de ellas? Bueno, en la posmodernidad ya no se cree más eso. Ahora la idea dominante es el relativismo, el nihilismo. Esto de pensar que nada tiene sentido. Voy a hacer la mía, sigo mi pensamiento, vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. Justamente porque no queremos volver a aquellos cruces tan fuertes que se dieron al final de la modernidad y desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero esta idea, esta concepción, ¿hacia dónde nos va a llevar? Algunos filósofos, como Byung-Chul Han, presentan ideas innovadoras y bastante interesantes acerca de lo que está ocurriendo en el pensamiento en este periodo. Presta mucha atención porque estas ideas del filósofo surcoreano van a cambiar tu manera de ver el entorno. Te las resumo en 3 frases. La sobrecarga de estímulos, el exceso de actividad y la alta presión personal producen cansancio, aburrimiento y agotamiento. La comunicación digital, es decir, la que se establece por ejemplo a través del celular, destruye el espacio público y agudiza el aislamiento del hombre. Los aparatos digitales traen una nueva coacción y esclavitud. Por mi parte, observo que algunas de las premisas en las cuales se basa la posmodernidad nos está llevando a una caricaturización de las ideas, a una ridiculización. Cuando era adolescente, por lo menos acá en Argentina, a esa etapa de la vida se la solía llamar la edad del pavo, porque uno solía hacer tonteras simplemente por oposición a lo demás. Una etapa de rebeldía y de actitudes un tanto sonzas. Y creo que en algunos aspectos, como sociedad, estamos atravesando una especie de edad del pavo. Por ejemplo, en el año 2019, el artista italiano Maurizio Cattelan pegó una banana en la pared. Tal vez fue una obra disruptiva que pretendía criticar al arte. Pero en el año 2024, un coleccionista chino pagó por ella más de $6 millones. ¿Qué nos lleva a gastar semejante suma en una banana pegada con cinta adhesiva? La actitud del comprador, ¿es una genialidad también? ¿O se acerca un poco más a un ejemplo de lo que sería la edad del pavo? Pero salgamos del arte. Te voy a contar una historia cotidiana que sirve para ejemplificar este pensamiento que solemos tener tan característico de la posmodernidad. Saskia, nuestro personaje, fue a un restaurante hindú a pedir un plato típico de ese país. Cuando se lo trajeron, se sintió disgustada. La comida estaba perfectamente elaborada. Lo que sucedía era que quien se la trajo no era un descendiente hindú, sino alguien de la misma etnia que ella. O sea, un local. Pero Saskia se considera multiculturalista. Esta sí es una idea típica de la posmodernidad, que consiste en disfrutar de la variedad de culturas que engloban una sociedad étnicamente plural. Pero su disfrute dependía de que otros siguiesen siendo étnicamente diferentes. Solo podría disfrutar de este
pensamiento multiculturalista si los demás permanecían firmemente arraigados a una cultura determinada. Es decir, no eran como ella. Para ser multiculturalista necesitaba que los demás fueran monoculturalistas. Entonces, ¿en qué lugar quedaba ese ideal que planteaba desde su punto de vista ideológico? Este tipo de contradicciones tan características en nuestra época postmoderna nos da a entender que todavía no tenemos en claro hacia dónde queremos ir. Y así pasamos de construir catedrales para Dios, que era el centro de todo, a construir algoritmos para TikTok en esta etapa de la posmodernidad. Pero esto no termina aquí, porque todavía nos queda una pregunta crucial por responder. ¿Realmente tenemos idea hacia dónde vamos o estamos improvisando? Pero esa te la dejo para que la pienses vos y me des tu opinión en los comentarios. Pero si te quedaste pensando en la banana pegada con cinta adhesiva o en lo que le pasó a Saskia, esperá a ver el próximo video donde desentrañamos más paradojas postmodernas. Espero que te haya gustado. Buena semana. Nos vemos la próxima.